Hola, epicéntricos. Aquí Eduardo Recoba. Acá estamos desde Cuaderno de Economía. Acá estamos reiniciando Cuaderno de Economía desde Epicentro TV. Tenemos un programa inaugural el día de hoy, un programa de lujo, un programa donde vamos a hablar de la inflación y no solo pues desde la inflación como un fenómeno macro, un fenómeno agregado, un fenómeno que no solamente es global, no solamente es sistémico, sino es prolongado, ¿no? Prolongado porque viene tras una crisis, ¿no? Y esta crisis, evidentemente, o tras esta crisis, evidentemente vino otra. Hablamos de la COVID y de la guerra Ucrania versus Rusia, respectivamente. En esta pequeña editorial, antes de entrar con nuestros invitados, mis queridos y queridas epicéntricas, lo que está en estos momentos convergiendo en función a la inflación, o lo que está ocurriendo alrededor de la inflación y que afecta directamente, evidentemente, a familias, hogares, pequeñas, medianas y microempresas, sobre todo emprendedores, emprendedoras y hogares, ¿no? Que cada vez ven más difícil el valorizar los activos, el dinero, la plata, porque la inflación está atacando. El día de hoy vamos a hablar de la manera, de la metodología, del diseño, a propósito de cómo se ha venido intentando mitigar este fenómeno leído desde el sistema de precios, desde la formación de precios a través de la inflación. Y evidentemente esa mitigación, cómo se ha dibujado en la trayectoria desde las políticas públicas. ¿Cómo salir de este problema inflacionario? ¿Cómo colgarse a estrategias? Cómo diseñar estrategias habida cuenta un entorno que también encima viene colgado, ¿no? Viene trabajando en función de una incertidumbre que también está atacando al Asia a los peruanos. Lo que es importante entender también dentro de la inflación es lo siguiente, no solamente el efecto de mitigación y lo que se ha hecho desde que empezó este rango inflacionario. No estamos hablando ni siquiera de febrero, cuando arrancó la guerra, sino estamos hablando desde antes, ¿no? Desde enero, donde ya se sabía esto. Tenemos que también hablar de cómo se ha venido gestionando desde las autoridades económicas, e incluso diría hasta desde las autoridades monetarias, el manejo de la inflación. Si es que este manejo desde la política pública ha sido austero o ha sido extremadamente eficaz. Creo que todas y todos ya sabemos la respuesta. Sin embargo, hay que detallar esta respuesta. Hay que indicar cuáles son las características o cuáles han sido las características de este efecto mitigador, vamos a decirlo así, de momento a propósito de la inflación. Y por otro lado, ¿cuál es la salida ante un escenario en función a la gestión pública? Vamos a aterrizar, mis queridas y queridos epicéntricos, en plano. Y en plano significa hablar ya de tú a tú, sin complicaciones, sin liarnos. Por eso y para eso existe Cuaderno de Economía. Cuaderno de Economía existe para hacer llegar la economía, valga la redundancia, hacia los hogares. Esto no es prensa de nicho, esto no es prensa para una élite que entiende de términos de gráficas complejas. No, esto es una prensa económica para todas y todos. Porque la economía, no obstante el cliché, no son números, la economía son personas. Agradecemos, evidentemente, a nuestros auspiciadores, ABC de la banca del Banco de Crédito del Perú y Contigo Emprendedor también del Banco de Crédito del Perú, ambos programas de ayuda, de soporte, de apoyo hacia las y los emprendedores. Agradecemos muchísimo el apoyo que nos da el ABC de la banca, repetimos, y Contigo Emprendedor, que desde luego vamos a detallar cuáles son las plataformas, los sitios desde donde ustedes que nos están viendo en estos momentos
van a poder ingresar a una gama espectacular de talleres, de seminarios, de cursos que los van a ayudar a salir adelante en función a sus respectivos emprendimientos. Bien, empezamos entonces con Silvana Huanqui. Silvana Huanqui, bienvenida a esta nueva versión de Cuaderno de Economía. No es la primera vez que nos vemos, Silvana, y desde luego no va a ser la última. Y la primera reflexión, Silvana, un paréntesis, Epicéntricos es una experta en políticas públicas, ella es economista, ella es docente, investigadora, y ella, lo dicho, tiene como foco de atención la gestión pública. Silvana, a propósito del editorial que acabamos de escuchar previamente, ¿cómo lees tú o cuál es tu primera reflexión en función a la política pública, a la gestión de presupuestos de cara a mitigar este efecto inflacionario local? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿Ha sido austera? ¿Ha sido estéril? Todas estas maniobras de exoneraciones, todas estas maniobras. Ayer nomás ya se exoneró o ya se recortó un pelín el tema para restaurantes y operadores turísticos. En general, desde la política pública, Silvana, ilústranos con el poder de síntesis que tienes, cuál ha sido la nota, vamos a decirlo así, desde la gestión pública que le pondrías a estas estrategias diseñadas desde las autoridades económicas. Por favor, y de nuevo, muchísimas gracias. Bienvenida a este programa inaugural, Silvana. Gracias Eduardo y gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar de estos temas. Bueno, a ver, solamente para un poco entrar en este contexto, de hecho hay que tener en cuenta que el proceso inflacionario tiene diversas causas que no necesariamente están abocadas o están relacionadas con temas internos, ¿no? La mayoría, digamos, este proceso inflacionario está motivado por temas principalmente una coyuntura internacional y que no solamente estoy hablando de este año, sino estamos hablando ya de un proceso que venía desde época de la pandemia, ¿no? Estamos, digamos, la pandemia, el 2021, ¿no es cierto? Empezaron a abrirse, empezó a reactivarse la economía, con lo cual hubo una inyección de dinero muy fuerte en todos los países y esa inyección de dinero, estamos hablando que es mayor masa monetaria que se mueve, digamos, en una economía pues, que eso genera pues una presión inflacionaria. Ahora, a esto tenemos que sumarle pues todo el proceso bélico digamos, entre Ucrania, Rusia, que ha generado pues básicamente problemas de oferta, problema en la cadena de suministro del petróleo, de unos granos, de algunos insumos que son importantes, con lo cual ha presionado un poco más, mucho más el tema inflacionario. ¿Y cuál es lo importante? Que si bien nosotros ahora estamos leyendo que tenemos una inflación prácticamente de 8% anual, es decir, de julio 2021 a julio 2022, los precios han crecido en 8%, lo cual es muchísimo, o sea, es un monto, es una cifra bastante alta, pero solamente en alimentos la inflación es mucho mayor. O sea, Claro. tengamos en cuenta que la inflación se mide con una canasta básica, que está donde hay alimentos, donde estamos hablando de transporte, salud, etcétera, ¿no? Y una serie de bienes y servicios. Pero en el caso de alimentos se ha presionado mucho más los precios, 12% o más incluso. Entonces, hay que tener en cuenta un poco esos aspectos. Ahora, cómo se está manejando o cómo se está manejando en términos de política pública. Hay que diferenciar que en la política pública usualmente tenemos dos brazos, ¿no es cierto? Un brazo que es la política monetaria, que básicamente está determinado por las decisiones del Banco Central de Reserva, que tienden a ser, hasta ahora, los ha demostrado que han sido impecables en el manejo de temas de inflacionario y manejo de tipo de cambio. Y el otro brazo sería la política fiscal, que digamos que la decisión es del Ejecutivo, del Ministerio de Economía, básicamente en lo que es Esa es la que gastos, preocupa, impuestos. esa es la que Ajá. nos mueve la aguja. Ahí va, ahí por eso iba. Digamos, en el caso de la política monetaria, digamos, la decisión del BCR es tiende a ser muy cuerda porque reconoce que son temas internacionales, presiones inflacionarias que son motivadas de afuera principalmente. Claro, paréntesis, hay que tomar en cuenta que nosotros también hubo un pequeño tema un pequeño, o ni tan pequeño tema de coyuntura interna que nos ha presionado por temas de expectativas, ¿no? Pero bueno, finalmente, el BCR sabe que este proceso va a continuar, la presión inflacionaria va a continuar, hay una crisis alimentaria que, bueno, ahora se está manejando, pero por lo menos hasta el 2023, el primer semestre, todavía la inflación va a ser alta, ¿de acuerdo? Entonces, sobre esto, esas expectativas o esta proyección
se maneja, digamos, subiendo lo que se llama pues la tasa de interés de referencia, ¿no? Que decimos, ¿qué es la tasa de interés de referencia? La tasa de interés de referencia termina derivando en la tasa de interés interbancaria y por lo tanto en la Claro, tasa de interés de los préstamos. Entonces ahí vamos a ver que van a subir la tasa de interés de préstamos en el futuro, ya vienen subiendo en el corto, mediano plazo. Ahora, por el lado del MEF, entonces, ¿qué es lo que queda? Digamos, primero hay que señalar que quien es el encargado de manejar la política monetaria es el BCR, de controlar la moneda es el BCR, de controlar el tipo de cambio es el BCR. ¿De acuerdo? Lo que puede hacer o lo que está haciendo, digamos, el Ministerio de Economía bajo ciertas directrices, ciertas medidas, ciertas estrategias, que es tratar de impulsar la actividad económica, digamos, tratar de motivar o de impulsar algunos sectores para que no estén estancados, ¿de acuerdo? Y también, de alguna forma, tratando de sostener un cierto colchón, debido a que la inflación va a subir, ¿no es cierto? Tenemos unos precios que suben y unos ingresos que están estancados, ¿no es cierto? claro. Y los precios que suben, entonces la capacidad adquisitiva definitivamente baja. ¿Y Ahora, cómo si ves a estos al vamos, MEF? decimos, ¿cómo hacemos entonces para que, claro, cómo hacemos para que lo que suban o sea, tenemos que promover, para que suban los salarios, tenemos que promover la actividad económica. Y eso es lo que está haciendo el MEF, o lo que está tratando de hacer el MEF. Ahora, en ciertos puntos las medidas pueden no ser muy acertadas. Por ejemplo, lo que tú mencionaste, el tema de los restaurantes. El tema de los restaurantes, en realidad, si lo hablamos informal, manera informal, ¿no? Yo puedo decir la medida es muy mal, nefasta, o sea, es decir, no tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué? Más que nada por el impacto. Tenemos que medir o digamos, tratar de calificar las medidas por el impacto. El impacto es claramente, es muy cantado que no va a tener ningún impacto en lo que se busca, que es reactivar el sector. ¿Por qué? Porque tenemos los sectores más chiquitos, digamos, restaurantes chiquitos, que son básicamente informales, los restaurantes medios, digamos, que pueden ganar hasta 30.000 soles mensuales, que básicamente Así es. están bajo un sistema del nuevo RUS, es decir, pagan un monto flat de impuestos. ¿No? Claro. Subo o baje la tasa, ellos pagan un monto flat. Y los restaurantes más grandes, digamos que no son necesariamente los que necesitan reactivarse. De hecho, vas a hacer un estudio de mercado bastante sencillo para saber que son los primeros que de alguna forma se han visto beneficiados por esta apertura de la economía. ¿De acuerdo? Entonces, Entonces, hay que tener en Silvana, ahí cuenta, sí, te corto un ratito, perdóname. Entonces, claro, claro. digamos, para entendernos, claro, el tema de la política monetaria viene siendo gestionado, ¿no? Desde el manejo de la tasa de referencia, que como bien dijo Epicéntrico Silvana, es de corto plazo, ojo, ¿no? Porque la tasa de referencia a largo plazo ya viene pues desde los bancos. Pero, si te entendemos bien y si nos seguimos colgando al ejemplo de los restaurantes y en mayo al ejemplo de la bajada sí, pues, del ajuste del ISC y del IEGB, hay un tema que se desprende de tu narrativa, de tu retórica, Silvana, que tiene que ver con medir bien cuál va a ser el impacto, ¿verdad? Y ahí me quedo contigo un ratito, te dejo en stand-by, quédate con esta idea que te propongo, Silvana, medir el impacto de una política pública, ¿no? Ahí quédate porque vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado. Él es Walter Eizaguirre, él es un charlista o speaker en inglés, experto en finanzas personales, en finanzas familiares, y a quien le vamos a tener que decir una pregunta que se cae de madura. Walter, nuevamente, bienvenido, gracias por tu tiempo y tu espacio acá, Cuaderno de Economía, Epicentro TV. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación, Silvana. Buenas tardes. Te felicito primero, Eduardo, por este nuevo espacio. Conversamos anteriormente, tuvimos una conversación muy larga, casi una hora, y Sí, hace parecía que 4 meses, habíamos ¿no? Me hablado. acuerdo, a Exacto, propósito de tu libro, ¿no? De tu libro tan didáctico, ¿no? Ahorrar o gastar. correcto. Walter, la pregunta te decía hace un ratito, te decía hace un pelín, cae de madura, es recontra lógica la pregunta, pero es inevitable hacerla porque los epicéntricos quieren saber, o sea, ya los epicéntricos tienen dibujada la cancha gracias a Silvana, ya, pero digamos, Silvana ha dibujado una cancha de fútbol muy grande en términos agregados, ya, ahora con Walter queremos saber cómo vamos a jugar en espacios más chicos, en el área, en el medio campo, ¿no? Bueno, yo no soy experto en fútbol, ustedes me van a disculpar, Yo pero, tampoco, yo tampoco. pero ya Silvana nos dibujó, nos dio la gran brújula, ahora
Walter, por favor, la pregunta, decía yo, cae de madura, es súper lógica, pero hay que hacerla. Y los epicéntricos están esperando esa pregunta. ¿Cuáles son las fórmulas en tiempo, las fórmulas financieras en tiempo de inflación, tomando en cuenta dos reglas básicas yo recuerdo de mi curso de todos los cursos de finanzas, ¿no? Que el dinero tiene que crecer en el tiempo, uno, y dos, que el dinero tiene que valorizarse. ¿Cuál es la fórmula mágica? Walter, por favor, cuéntanos. ¿Qué hay que hacer en un entorno inflacionario? El punto, y por lo cual también me gusta conversar contigo, es un poco llevar esto a las personas. Porque las personas en líneas generales dicen, ¿no? Mira, hay inflación, escucho que hablan sobre diversas cosas que están creciendo, salgo y escucho por ahí algún político que dice todo lo que se ha avanzado y dice, oye, esto no refleja lo que es mi bolsillo. O sea, yo siento que estoy viviendo en Lima, pero me dicen que tengo indicadores de Suiza, ¿no? En crecimiento y en cosas así. Entonces, yo lo que les digo siempre a todos es, ok, sea lo que fuere, que haya inflación, que no haya inflación, siempre nos vamos a tener que preocupar sobre el correcto manejo de nuestros recursos. No hay recursos que no vayan a acabarse en algún momento. Entonces, vamos a ir con algunos 3 pasos que podamos tener para que las personas puedan considerar cómo cuidar sus finanzas dentro de lo que es ahora estos tiempos inflacionarios. Anteriormente, justo algo que dijo Silvana que quería rescatar ahí antes de darles estos pequeños tips por ahí, nos comenta de la política fiscal, de la política económica también. Dentro de lo que se está viendo acá, justo hoy día leía de que se está planeando un Reactiva 3, probablemente, o un proyecto para que pueda la gente reactivarse la economía un poquito más, ¿no? Eso va a ir en contra de lo que se está viendo con el tema de la inflación. En vez de ayudar a que se controle, creo que va a hacer que se descontrole un poquito más, que es lo que tú también dijiste en algún momento, Eduardo, en algún punto. Entonces, ahí nosotros, los ciudadanos de a pie, somos los que tenemos que tomar las riendas. No tenemos que esperar que alguien nos dé una política, que alguien nos ayude a mejorar nuestra economía, sino nosotros tenemos que verlo desde un punto de vista a lo que yo llamo en estos tiempos hacer un presupuesto de guerra. Venimos trabajando eso desde la pandemia. En la pandemia nos dimos cuenta, tuvimos un jalón de alfombra de un día para otro y dijimos, oye, no he tenido fondo de emergencia, oye, no tenía ahorros, no tenía algún tipo de ingreso adicional a mi trabajo que me permitiera sentirme tranquilo. Pensamos que íbamos a reflexionar, que íbamos a tener unas ideas. Sin embargo, cuando se empezaron a liberar los fondos de las AFP, la gente siguió comprando televisores y siguieron comprando algunas cosas o algunos bienes no necesarios. Entonces, ahí viene el primer punto. Nosotros primero tenemos que hacer una priorización, es decir, nos tenemos que setear y tenemos que mirar qué cosa es lo básico para nuestras necesidades para poder saber a dónde vamos a destinar nuestros recursos. Ganes bien, ganes poco, ganes intermedio, igual lo tienes que hacer. Eso es importantísimo, hacer una lista de priorización de todos nuestros gastos, con los cuales tú te vas a dar cuenta, tú leíste mi último libro, Eduardo, donde ahí comento que cuando uno realmente empieza a analizar cómo funciona su forma de gasto, toma conciencia de lo que realmente no ha debido de comprar en el pasado. Claro. Y eso te sirve para poner más dinero en tu futuro en el bolsillo. Entonces, claro, si tú analizas, tomas conciencia de este tema, de cómo estoy manejando mis finanzas, voy a empezar a recortar algunos gastos que probablemente no son necesarios para la casa. Hablamos algo muy sencillo, podemos renegociar nuestras tarifas con el operador telefónico, podemos renegociar nuestras tarifas del internet, que han salido más operadores, hay más formas de tratar de ahorrar, pero eso tiene un límite. Porque el recortar gastos, el trasladarme de comprar en un supermercado al mercado, me va a dar un límite. No voy a llegar a reducir todo. ¿Cuál es el segundo paso que siempre nos dice la teoría? Tienes que tratar de aumentar tus ingresos. O sea, por un lado voy a reducir todos mis gastos a lo que pueda, pero por otro lado también en paralelo tengo que tratar de aumentar mis ingresos. Suena bien fácil, bien sencillo, pero no lo es. Porque nosotros tenemos algo que nos hemos acostumbrado mucho en el Perú, vivir de una sola fuente de ingresos. Y claro, ese es un problema muy fuerte. En Estados Unidos, en Europa, a los chicos desde que están en secundaria les enseñan de financial literacy, de educación financiera, les enseñan lo que son el concepto de las inversiones. Tú manejas muy bien el concepto de las inversiones y los mercados también, Eduardo. Y nosotros a veces, por no estar prestando atención
en esa generación adicional de ingresos, dejamos de lado esa parte. No Correcto. necesito grandes cantidades de dinero para empezar a invertir. Eso también hay Ahí que te romperlo. detengo, ahí te detengo un ratito, nos quedamos en que afinar nuestra curva de gasto, ¿no? Uno, dos, y evidentemente generar más ingresos. Ahí me quedo contigo un ratito, Walter, para regresar con Silvana para completar su idea, la idea que ella estaba exponiendo y aprovechando, ya que estamos con Walter y hablando pues de gastos y de ingresos y de flujos de caja, bueno, aprovechar que el Banco de Crédito del Perú a través de sus programas ABC de la Banca y Contigo Emprendedor registran no solamente cursos, talleres, seminarios, sino registran toda una gama de posibilidades que son gratuitas, epicéntricos y desde luego desde donde ustedes pueden colgarse para ingresar justamente al mundo de lo que nos está comentando en estos momentos Walter, ¿no? Ustedes pueden encontrar el ABC de la banca en www.viabcp.com/ABC del BCP y Contigo Emprendedor, programa que también tiene como objetivo educar en términos ya más vinculados al emprendedor y a la emprendedora. Pueden encontrar igual estos programas en www.viabcp.com/Contigo Emprendedor BCP. Silvana, te comentaba lo siguiente. Hay una nota que hay que ponerle a la maniobra que ha ejecutado la autoridad económica desde el componente fiscal. Del 1 al 5, ¿qué nota le pondría, Silvana? De ahí paso a la segunda reflexión. ¿Te la pongo difícil o no? No, no es difícil. De hecho, es que creo que yo le pondría 2 por la intención, porque Salado, o estamos sea, cagados. y por la intención, digamos que la intención es buena, pero Pero el claramente, cielo mira, está yo lleno de creo que buenas intenciones, decía mi claro, mira, abuelita. el MEF, felizmente, el MEF en las direcciones generales más importantes, bueno, ha tenido muy pocos cambios, o digamos que ha sido, todavía no ha sido tocado por, digamos, estos cambios que pueden existir en temas partidarios, ¿no? Entonces creo que el MEF ha sido Temas todavía, políticos. todavía se mantiene intocable y de hecho las personas que están dentro creo que tienen hasta el momento muy buena capacidad, felizmente. Estoy de acuerdo El contigo. problema es Estoy de que, acuerdo el contigo. problema es que las decisiones técnicas o no, usualmente pueden ser ignoradas o pueden ser dejadas de lado por la alta dirección, digamos, claro, por el presidente. Entonces, y creo que eso es lo que ha pasado de una forma, ¿no? Entonces caramba, ahí vamos a ver que el tema del ISC, pues fue, como siempre dicen, ¿no? Cuando eres ministro, te dicen para ser ministro, para ser viceministro, te dicen, oye, te van a meter goles, ¿no? Te van a meter goles y tienes que ver cuáles son los que vas a parar y cuáles son los goles que te van a meter. Creo que estos dos han sido 2 goles que les han metido al MEF y es justamente pues por eso es esta evaluación, ¿no? Porque claramente no es técnico, o sea, no es una decisión que haya sido la correcta, pero han sido goles básicamente motivados por esta presión política, por este tipo de aspectos, ¿no? Así como mencionó Walter, el siguiente reactiva que finalmente pues no tampoco como el reactiva anterior, no creo que tenga un tipo de efecto pues en donde se quiere, ¿no? Donde se busca. Silvana, te voy a mencionar dos verbos, ¿ya? Y quiero saber tu reflexión. Establecer espacios muestrales y focalizar estos espacios muestrales. Hemos carecido de ello totalmente, o sea, desde las finanzas públicas, desde la política pública, o sea, no ha habido mayor trazabilidad en función a espacios muestrales y focalización. Estamos hablando de los bonos, de las transferencias específicas. Bonos, transferencias, exoneraciones tributarias, las exoneraciones del ISC, del IEGB, de los restaurantes ahorita, ¿no? El, Bueno, que el no problema es, vino, claro, evidentemente los restaurantes vino del Congreso, pero ya sabemos que el Congreso y el Ejecutivo, pues, hace rato claro. están haciendo una contradanza ahí media rara. Pero vamos a la política pública. Espacio muestral y trazabilidad en función a focalización. Hay un aspecto chiquito que lo voy a mencionar al final, pero respecto a lo que me preguntas es que claro, el problema es la informalidad. O sea, hay que tener en cuenta que tenemos una informalidad de 70%, 80%. Entonces, nosotros no podemos definir la política, tanto los bonos, que por ejemplo no tenemos información, carecemos de información, un padrón, no solamente de gente en pobreza por eso extrema, que se puede tener estimados de alguna forma, sino de gente en situación de vulnerabilidad,
¿no? Que como bien mencionó Walter, eso precisamente está derivado por una serie de aspectos y uno de ellos es la cultura financiera, ¿no? La cultura de ahorro, la cultura del orden de las finanzas, que pone a muchas familias en situaciones de vulnerabilidad. Y nosotros no sabemos hoy en día, no conocemos quiénes son los realmente vulnerables. Lo que ante un COVID o cualquier otra cosa que puede pasar en el futuro, terremoto o lo que sea, pueden volver a caer en una situación de pobreza o pobreza extrema. Y Entonces, esa es esas una situaciones... autocrítica para los economistas también, ¿no? Los economistas, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo con toda sinceridad, no conocemos mucho la informalidad, o sea, o no conocemos realmente cuál es el componente, la dinámica de la informalidad, aún, ¿no? Es una No lo tarea conocemos pendiente. y digamos que de alguna forma en otros países hay sistemas de información que son, pero o sea, solamente hay, digamos, hay un primer paso, unificar los sistemas existentes, el sistema bancario, con el sistema de SUNAT, con el sistema de trabajo. Entonces, para empezar, ¿no? Y de ahí se puede empezar a mejorar algunos aspectos. Pero bueno, ese es otro tema un poco complejo. Entonces, de hecho nosotros como esta gran sector informal, muchas de las políticas no se van a ver traducidas en los objetivos que se buscan, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando en transporte, se reduce el ICC con un mercado totalmente informal que básicamente es más difícil pues que vaya al precio final. Igual los restaurantes, no sé si la medida era bajar el precio, bueno, no se menciona nada de eso, pero no va a bajar el precio de los restaurantes. ¿Qué restaurante te va a bajar el precio sabiendo que él tiene que volver a subir? Prácticamente es un suicidio subir los precios fuertemente, así sea justificado porque los bajaste antes. Entonces, bueno, finalmente creo que hay un tema de mal cálculo, creo que hay un tema de no escuchar a los técnicos y también en ese aspecto lo que quería mencionar es que también hay un tema de grupos de poder también que influyen a nivel del Congreso y del Ejecutivo. No podemos dejar de perder de vista que en muchos aspectos, cada vez que leamos un tema de exoneraciones, un tema de cambio de tasas a un sector específico, sospechemos, y creo que vamos a estar en la razón siempre, sospechemos que hay Piensa grupos de mal poder y ahí. acertarás. Así es, tal cual. Sospechemos que hay grupos fuertes ahí que están motivando ese tipo de movidas que pueden finalmente coincidir con las políticas que casi nunca pasa o simplemente es para precisamente favorecer a muy pocas empresas. Considerando el sector informal que tenemos, usualmente van a favorecer a las poquitas empresas grandes, ¿no? Silvana, así rápidamente, con muchísimo poder de síntesis. La misma pregunta que le hice a Walter, pero ya desde lo macro, que es tu campo, y desde la política, gestión pública, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en términos fiscales, por ejemplo? En términos fiscales, bueno, hay que no hacer lo que acaba de hacer Biden. O sea, una esquema antiinflacionario, una política Es mucho poder antiinflacionaria de síntesis, no exageres tampoco. o sea, o sea, por ejemplo, una política antiinflacionaria con una política pues expansiva de gasto público de 800.000 millones. O sea, que los 800.000 millones te van a elevar la inflación, pero hay un tema importante, ¿no? La inflación va a durar todavía este año, el próximo año. Entonces, digamos que el Banco Central va a seguir subiendo la tasa de interés y hay que tener en cuenta que esa subida de la tasa de interés va a encarecer los préstamos, va a encarecer la inversión, con lo cual hay que saber también que este año y el próximo año la inversión va a bajar y por lo tanto el crecimiento económico no esperemos que sea muy alto. Eso es importantísimo, ¿por qué? Porque nos pone especialmente a países como Estados Unidos en estos momentos en una situación de tal vulnerabilidad muy similar a la que tenía antes de la crisis de 2008. Entonces, por eso digo, muchas veces hablamos de estos términos financieros, tengamos en cuenta ese aspecto. Estamos en una situación de vulnerabilidad con baja inversión, altas tasas de interés para parar la inflación y una baja inversión que va a llevar a que el país simplemente no crezca. ¿Qué pasa cuando un país no crece? El empleo se vuelve muy, muy inestable. Las empresas se vuelven muy inestables. Basta que alguien estornude, por ejemplo, China ahorita está pasando por un tema un poco complejo en términos económicos. Basta que algo estornude para que todo esto sea como un castillo de naipes, se derrumbe y puede derivar en una crisis internacional. Entonces hay que prever ese tipo de aspectos y ahora, más que nunca, ahorrar pan para mayo. Ese sería mi consejo. Y para eso, no solamente Walter, sino ABC del BCP y Contigo Emprendedor del BCP nos va a ayudar a guardar ese pan para mayo. Walter, hablábamos del tema del gasto, cuidar los gastos, la curva de gasto, hablábamos de generar ingresos. ¿Qué más? ¿Qué más nos espera
a las y a los peruanos de cara a esta inflación ya para ir cerrando? Por favor, Walter. De acuerdo. Importantísimo lo que dijo Silvana. Esto no se acaba este trimestre ni el próximo. Esto va a tener por lo menos hasta, según lo que se dice en las proyecciones, el último trimestre del próximo año. Y esperemos que no suceda algo en el camino también. Entonces hoy estamos pues caminando, tenemos que ir caminando con pies de plomo, como se dice, ¿no? Primero, no hay que endeudarnos. Tenemos una facilidad por la deuda. Obviamente eso quita el apetito cuando yo escucho a alguien que está pagando un almuerzo con 3 cuotas. Entonces, no hay que endeudarnos, no hay que comprar las cosas por el hecho de comprar. Recordemos también que el sistema financiero, del cual yo soy, digamos, fan en el sentido, porque si hubiera más personas en el sistema financiero, todos estaríamos mejor beneficiados, todos tendríamos mejores tasas de interés. La gente lo ve al revés, pero bueno, eso es importante. Eso justo se habla mucho en el ABC del BCP. Yo soy parte de esas charlas también, por eso estaba un poco sonriendo cuando tú comentabas ese tema. Dentro de eso, es importantísimo que entendamos, ¿no? El sistema financiero nos va a ofrecer préstamos. A muchos de nosotros nos están llegando mensajes de texto, correos electrónicos, donde se nos ofrece incluso compras sin intereses y la gente empieza a ceder porque, claro, en un sistema de carencia, de necesidad, qué mejor que darte un gusto, pues, Silvana, Eduardo, ¿no? Pero en realidad no debemos de darlo por ahí. Porque esa parte emocional, ustedes que son economistas y manejan mucho mejor el tema de la racionalidad y la emocionalidad. La neuroeconomía, ¿no? Exacto, las finanzas conductuales, ¿no? En general también. O sea, el homo economicus no existe. Las personas vamos a gastar por nuestra parte emocional, pero tenemos que cuidarla, porque si nosotros tomamos una deuda hoy, que hace tiempo, el año pasado nos costaba, no sé, pues 20% un préstamo personal, hoy ese préstamo personal te cuesta 30. Si esa tarjeta de crédito te costaba 80, hoy te está costando 100. Entonces, Correcto. no deberíamos de endeudarnos. Uno. Dos, volvamos, hoy día tenemos herramientas suficientes para poder empezar a comparar precios. Y eso es importantísimo. Más allá de cualquier cosa, si a mí me gusta comprar en un supermercado, no vamos a mencionar los supermercados, pero ellos tienen un formato A y un formato B. Yo hago el ejercicio siempre cuando compro online y veo que el mismo producto cuesta menos en su formato B. Igual me lo están trayendo a la casa. Entonces, veamos ahora, reactivemos a lo mejor esas bodeguitas de la esquina de la casa, ¿no? Donde antes comprábamos nosotros y que a veces nos puede salir un poco más barato. Entonces, comparemos precios. Comparemos precios porque eso va a ir directo a nuestro bolsillo. Diversificando Así es. canales, diversificando mercados, no todo es el supermercado, ¿no? No, Hay no lo también es. hay campañas municipales incluso. Así es, pero ese dinero, Eduardo, y esto sí es muy importante, ese dinero que estás ahorrando, hasta ahorita no lo ahorras, estás dejando de gastarlo. Esa diferencia quiero que todos nos entiendan. Ahí estamos dejando de gastar. Inmediatamente tu cerebro va a proponer otro gasto para ese dinero. Ese dinero no lo gastes. Ese dinero, como dijo Silvana, hay que guardarlo para mayo. Pero hay que guardarlo y protegerlo mejor en una moneda fuerte, porque estamos teniendo nosotros un poco de Diversificar, pérdida. buenísimo. Exacto, ¿no? Y ahí viene después el concepto de la inflación, de la inversión, perdón, donde uno puede empezar a mirar algunos instrumentos financieros que protejan un poquito más sus recursos, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bien, entonces la reflexión final. Silvana ha indicado que efectivamente se necesita más afinamiento en términos de finanzas públicas, en términos de política pública, ¿no? De cara pues a que efectivamente los espacios muestrales estén mejor focalizados y eso nos parece que es correcto en función a un año que va a perpetuar las dificultades de acuerdo con Silvana y me quedo con 4 reflexiones de Walter, ¿no? Observar la curva de gasto, 2, chequear la manera de ampliar los ingresos y evidentemente 3 o 4, ¿no? Vamos a ir viendo el tema de diversificar tanto mercados como diversificar también los activos que nos protejan de la inflación. Amigas y amigos epicéntricos, les agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado en este primer cuaderno de economía desde Epicentro TV. Agradecemos a Silvana Huanqui, ella es investigadora, economista y docente, y a Walter Eizaguirre, él es speaker, charlista, experto en finanzas personales, haber participado en este primer programa inaugural y evidentemente también agradecemos al programa ABC del BCP y también al programa Contigo Emprendedor. Ambas plataformas, ojo, epicéntricos, educan desde lo financiero, desde las finanzas
personales. Lo más bonito, es gratis. Entren ya, ingresen a www.viabcp.com/abc del BCP y lo mismo /contigo emprendedor BCP, todo junto. Así que nada, que no sea ni la primera ni la última vez, Silvana, Walter, ya los tendremos acá para hablar más de políticas públicas. Ese es un tema que a mí me apasiona, Silvana. Ya hablaremos de rock también, de rock and roll, porque Epicéntrico, Silvana, me tomo la libertad, la infidencia de decir que es una gran rockera. Y lo mismo, Walter, que no sé si tocará rock, pero es un excelente escritor, es un experto. Él ha escrito un libro espectacular lanzado en marzo, Ahorrar o Gastar. Así que ya nos estamos viendo, Silvana, Walter, y con ustedes, Epicéntricos, hasta una nueva entrega de Cuaderno de Economía. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.